Bienvenidos a Sombras del Misterio. Hoy te contamos la escalofriante historia de la criatura del sótano. Hace más de 20 años, en una pequeña ciudad llamada Blackwood, un joven llamado Ethan Carter compró una antigua mansión abandonada en lo alto de una colina. La casa tenía fama de ser maldita, pero Ethan, escéptico y ambicioso, ignoró las advertencias de los vecinos y decidió rehabilitarla para convertirla en su hogar. La primera noche en la mansión fue tranquila, aunque Ethan notó algo extraño. Las sombras parecían moverse solas y los muebles crujían como si alguien caminara por las habitaciones vacías. Atribuyó esos ruidos a la antigüedad de la casa y trató de dormir, pero sus sueños pronto se convirtieron en pesadillas vivientes. Hola de nuevo, exploradores del miedo. Si aún no das like o te suscribes a Sombras del Misterio, este es el momento perfecto. Imagina despertarte en medio de la noche con algo frío acariciando tu rostro. ¿Qué harías si fueras Ethan? Comparte tu respuesta en los comentarios y prepárate para lo peor. Esa misma madrugada, Ethan despertó empapado en sudor. Algo había tocado su cara mientras dormía. Encendió la lámpara de su mesita de noche y vio que la puerta de su habitación estaba entreabierta, aunque juraba haberla cerrado antes de acostarse. Al acercarse para investigar, notó que las paredes estaban cubiertas de extraños símbolos grabados a cuchillo. Parecían mensajes escritos en una lengua desconocida, pero uno de ellos destacaba: «Él viene por ti». Poco a poco, comenzaron a suceder cosas inquietantes. Los objetos volaban solos, las luces parpadeaban sin razón aparente, y podía escuchar risas infantiles provenientes del sótano. Un día, decidido a descubrir qué pasaba, bajó a investigar. Allí encontró algo que le heló la sangre, una vieja cuna de madera podrida con manchas oscuras en el fondo. Al lado, había un diario desgastado que contenía entradas escalofriantes. Hoy nació mi hijo. Es hermoso pero diferente. El bebé ya no llora. Solo observa desde la oscuridad. He perdido la cuenta de cuántos días han pasado. Ya no sé quién está vivo y quién muerto. Antes de que pudiera leer más, sintió una respiración fría en su nuca. Cuando se giró, vio una figura pequeña, deformada y pálida, con ojos negros como pozos sin fondo. Era un niño, pero algo andaba terriblemente mal con él. Sus labios se curvaron en una sonrisa siniestra, y entonces empezó a hablar con una voz profunda y gutural. «Te quedarás aquí para siempre». Ethan intentó huir, pero las puertas y ventanas estaban bloqueadas. Las paredes comenzaron a cerrarse lentamente, aplastándolo contra el suelo mientras escuchaba risas agudas y chillonas llenas de sadismo. Su último grito quedó atrapado en aquella casa, donde algunos aseguran que todavía se puede escuchar durante las noches de luna llena. Gracias por acompañarnos en esta escalofriante historia. No olvides suscribirte a Sombras del Misterios para más relatos que te mantendrán despierto toda la noche. ¿Qué habrías hecho tú si fueras Ethan? Comparte tu opinión en los comentarios y da like si esta historia te puso la piel de gallina.